buenas noches, un fuerte abrazo, un gran gusto saludarles. Llegamos al dominguito y mire que hoy sí están los vientos huracanados, ¿verdad? Frío, vientos huracanados, una luna hermosa en todo El Salvador, preciosa, enorme. Y bueno, ya es la hora de las pupusitas, del chocolate, más ahora que está haciendo frío, cae súper rico. Y les pido que le acompañen con esta buena plática que vamos a tener con nuestro invitado. Hoy vamos a hablar de qué va a pasar en los próximos 2 meses. Vamos a ser bien puntuales. Ya toda la agenda en materia del tema pensiones va en el marco del retraso. Se ha venido postergando decisiones, se han roto todos los calendarios que son acuerdos país con organismos internacionales. No es que usted diga, sí, voy a llegarte como a esa hora y a ver si llego 15 minutos tarde. No, son acuerdos establecidos a nivel de calendario entre el país y, en este caso, el Fondo Monetario Internacional, organismo internacional con el que se establece de alguna manera una ruta para ejecutar uno de los mayores ajustes que hemos visto en el último periodo. Tanto así que esto ha sido prácticamente la primera causa de la masiva operación de despidos que vimos en el 2025. Hemos hablado de alrededor de 20.000, un poco más de 20.000 despidos, producto de este acuerdo. Pero resulta que los compromisos, el calendario y otras fechas que estaban establecidos no se han venido cumpliendo. Por parte del gobierno hay silencio, por parte del grupo de diputados oficialistas, ignorancia, dicen que no saben, no tienen idea, no les ha llegado nada, solamente están esperando que les digan qué hacer. El Fondo Monetario Internacional lanzó unos documentos, unos informes que fueron cuestionados, fueron extratiempo, no hubo información oficial y prácticamente el 2025 cerró con enormes deudas en materia de este proceso. Sin embargo, es uno de los temas complicados en materia económica para un país que evidentemente está complicado en materia de sus finanzas. Muchos dicen que la economía de El Salvador está en una ruta de quiebra. Vamos a ver este día platicar, vamos a ver detalles. La última vez que platicamos con nuestro invitado Patricio Pineda nos dijo: hay mucho que decir sobre este tema y vamos a desenmascarar lo que está pasando. Vamos a ver si logramos ahora a penetrar un poco más y conocer más a detalle qué está pasando y qué impactos puede tener en los próximos 2 meses. Ya cerramos enero y el primer trimestre debería de haber luces sobre este tema. Quiero darle entonces la bienvenida, pedirle que nos regale su like, que nos ayude a compartir este contenido y, por supuesto, que converse con nosotros. Envíenos sus preguntas, comentarios, reacciones, valoraciones. Si conoce de información adicional que no la tenemos a la mano, bienvenida, mándala, que por aquí recibimos. Quiero entonces pasar a darle la bienvenida a nuestro invitado y agradecerle a Patricio Pineda por estar con nosotros hoy dominguito con este frío. Ya deberíamos de estar medio descansando, pero este año no hay tiempo para descansar. Patricio, gusto saludarte. Saludos, Franklin. Aquí estamos siempre a la orden y saludo a la población que está sintonizando el programa. ¿Cómo va el clima, Patricio? Bueno, un poco helado. Y tratando de poder consumir alimentos que encaloren el cuerpo. Pero aquí vamos, siempre activos. Mira, yo me puse a pensar ahora, íbamos platicando y hablamos con alguien que veníamos. Toda esa gente que está en San Salvador, ¿te acordás que Mario Durán prohibió que le dejara comida en las calles? ¿Te acordás? Esa gente ahorita ha de estar jodida, porque con este frío, la gente que duerme en la calle. Ayer tuve la posibilidad de acompañar a una comunidad de una iglesia, andaban repartiendo y encontramos ahí en la zona de La Libertad, gente como a eso de las 10 de la noche, envueltos con un par de cartones y cosas así. Te estoy diciendo que la situación es complicada. Ojalá que esta temperatura no vaya a generar otro tipo de situaciones.
Bueno, Sí. la última vez que conversamos, Patricio, hablábamos de que la situación en materia de pensiones no pintaba bien. Y yo lo que te quisiera, para entrar, digamos, si pudiéramos definir las 5 o 6 características con las que entra el tema de pensiones al 2026, tomando en cuenta cómo lo ha manejado el gobierno, cómo lo ha manejado las instituciones financieras, cómo lo ha manejado la Asamblea Legislativa. ¿Cómo describirías este entorno con el que arranca el 2026 en materia de pensiones, Patricio? Bueno, el punto neurálgico del asunto es la ansiedad que está generando precisamente el hecho de que hay un silencio al respecto de la probable solución, ¿verdad?, que se va a presentar a raíz de la presión del Fondo Monetario Internacional, que está datada para el 10 de febrero. Esto según lo que se ha manejado últimamente. En teoría, para esa fecha ya debe de haber una propuesta de reforma que, entre otras cosas, como lo advertimos en su momento, incluso aquí en el programa, sabemos que los elementos puntuales que recoge la coyuntura previsional que viene desde el año pasado son precisamente 5 condicionantes que ya las hemos analizado en su momento, que deberían de verse cumplido, pero no fue así. La primera de ellas es que el FMI, o sea, el Fondo Monetario Internacional, exigió una serie de aspectos relacionados a la transparencia en la publicación de los datos, ¿verdad? Algo que no se cumplió. En segundo lugar, pues la elaboración de un análisis técnico actuarial que era como la biografía, o mejor dicho, la radiografía del sistema, el diagnóstico de la enfermedad, ¿verdad? Por supuesto, la publicación de un estudio actuarial. En cuarto lugar, la presentación de una propuesta de reforma, que es la que está datada para el 10 de febrero. Y por último, la aprobación de la misma. Bien, de las 5 condicionantes, hay 2 pendientes y 3 que no se cumplieron. La prueba de esto es que, por ejemplo, para el caso puntual de la publicación de los datos, es bien interesante saber que hasta este día, desde el 2023, no tenemos 2 datos bien interesantes que son los que nos interesan a todos los que estudiamos el tema. Primero, la parte relacionada a la cobertura, cómo está la situación del sistema, ¿verdad? ¿Cuántas personas están cubiertas a fecha de 1 de febrero del 2026? ¿Cuántas personas están activas? ¿Cuántas pasivas? El costo del pago de pensiones en su totalidad. Los grupos etarios, las zonas geográficas, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos pensionados, en fin. Todo eso no se ha publicado desde el 2023. Además, la otra parte interesante sobre este punto es el tema precisamente de la ponderación de la rentabilidad. ¿Cuánto ha sido la rentabilidad nominal en el sistema de pensiones y cuánto ha sido la que realmente se ha pagado? Eso es información que está bajo la responsabilidad de la Superintendencia del Sistema Financiero puntualmente, porque ahí se publicaban 2 boletines, uno previsional de carácter mensual y el otro boletín de rentabilidad, y de igual forma de carácter mensual. Pero hasta esta fecha, desde el 2023, no se publica nada. Los datos han sido esporádicos, aunque bien atinados, hay que decirlo, que se le han salido al Fondo Monetario Internacional. Y otros que están dispersos. Ves tú que nos ha tocado a los que hemos analizado este tema durante décadas, andar como buscando la aguja en un panal, vea, con un imán así, en medio del panal para ver que el imán vaya jalando esos datos. Menos mal que se han logrado encontrar
una buena parte de los mismos, pero están segregados y tenés que hacer malabares para construir la data específica. Y hoy vamos a revelar algunos elementos interesantes que o sea, son de impacto, ¿no? Y que era obvio saber que el gobierno no los iba a revelar porque no le conviene. Bueno, esa es la parte de la data. Precisamente tener publicada la data permite el hecho mismo de hacerle frente al análisis actuarial, es decir, a establecer un diagnóstico. ¿Cómo está la situación del enfermo? ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es su salubridad? Y a partir de esa situación, es interesante saber que se necesita de una u otra forma que ese diagnóstico nos lleve, ¿verdad?, a un tratamiento de la enfermedad del sistema. ¿Qué ajustes hay que hacer? Entre otras cosas. A partir de ahí es que el gobierno de El Salvador hace una publicación, si te recuerdas, el 22 de diciembre del año pasado, que ellos la categorizan o la titulan Estudio Actuarial del Sistema de Pensiones. Y entre otras cosas revelan algunos datos que son los que vamos a empezar a segregar, al menos en este espacio, para que tengamos una idea hacia dónde va la situación y cómo puede ser que se aborde en términos de presentación de propuesta. Entonces, este documento que ellos publican, es bien interesante saber algunas cosas que en un primer momento encontramos. La primera de ellas, fíjate que en teoría, dentro de las condicionantes que el Fondo Monetario Internacional le hace al gobierno, le dice, publique usted, elabore usted y publique usted. Es lo que le dice. Pero cuando tú lees ese documento que está de libre descarga en la página web de la Superintendencia del Sistema Financiero, en la cuarta línea de la redacción del documento te dice que este estudio actuarial fue preparado por el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo es eso? Cuando alguien, ponemos en este caso, yo le asigno la tarea a un estudiante de los que yo formo, pues hombre, precisamente el estudiante lo que tiene que hacer es elaborar la situación, presentarla, ¿verdad? O sea, fajarse y presentar la tarea que se le deja para luego ver si está validada o no, es correcta o no, o necesita algunas subsanaciones o no necesita algunas subsanaciones. Pero ¿cómo voy a decirle yo a un alumno o a un subalterno, vaya, mira, aquí está lo que necesito que hagas, pero mejor te lo voy a hacer yo y vos lo publicás? Eso no tiene ninguna lógica, ¿verdad? Ese es lo primero. Lo segundo, precisamente el decir eso de que el Fondo Monetario Internacional preparó ese documento, también te da pauta a encontrar de una u otra forma un mensaje implícito al respecto, y es que muy probablemente existan dos documentos, porque para el caso técnicamente está comprobado que los estudios actuariales o los informes o los resúmenes de los estudios actuariales que el Fondo Monetario Internacional hace no son de 14 páginas, son como mínimo de 90 páginas, como mínimo, si no más. Otra cosa, los estudios actuariales tienen 4 etapas. Cuando tú decís, este es mi estudio actuarial, hay 4 etapas. La primera de ellas es la confrontación, validación y constatación de la calidad de los datos. Si no tenés los datos publicados, no tenés el acceso a conocer toda la data necesaria para la elaboración
de un estudio actuarial, entonces, ¿cómo vas a validar la calidad de esos datos? Eso es lo primero. Segundo, segunda etapa, luego de la validación de la calidad de los datos, has constatado que en efecto hay tantos millones activos en el sistema, pero que de esos millones activos, tantos van a generar una pensión y otros tantos no, entre otras cosas, ya lo vamos a ir analizando poco a poco. Entonces vienes tú y elaboras lo que se conoce como los famosos supuestos. ¿Qué quiere decir eso? Los supuestos son todos aquellos momentos en el tiempo, a futuro, que recogen algunas características. Por ejemplo, el costo de los beneficios que vas a establecer a partir de una reforma en base a un estudio actuarial, el costo. 2, ¿quiénes lo van a pagar? ¿Bajo qué tasas o qué porcentajes, qué tipo de aportaciones? ¿Cuántos van a estar involucrados en financiar el dinero necesario para pagar dichos beneficios? Si van a ser un beneficio, 2 beneficios, 3 beneficios, etcétera. Por otro lado, tenés dentro de los supuestos el tema del factor riesgo. Por ejemplo, para el caso de un sistema basado en cuentas individuales, ¿cuál es el riesgo económico que tiene el país a la hora de invertir cada centavo del fondo de pensiones? ¿Cómo lo va a invertir? ¿Cuánto es la rentabilidad real que va a percibir en el tiempo? ¿Y cuánto va a generar eso? Otro supuesto es a partir de las modificaciones, como por ponerte un ejemplo, si aumentas la cotización tantos puntos porcentuales, entonces estableces un supuesto de cuánto te va a generar en dinero aumentar esa cotización en el primer año, cuánto va a generar en el segundo, y así sucesivamente, lo largo que dure en el tiempo el estudio actuarial. Esos son los supuestos, ¿verdad? Es la segunda etapa. La tercera etapa es que cuando ya tenés establecidos todos los supuestos, comenzás a elaborar escenarios. Es decir, tú dices, por ejemplo, un escenario sería la fatalidad de vejez o riesgo vejez que tiene el sistema de pensiones comienza a decaer o aumentar en el año tal. Eso es un escenario. Un segundo escenario, las pensiones que se pagan del antiguo INPED, la antigua UPIS, ahora ISP, porque el ISP ha absorbido las 2 carteras del sistema público de pensiones en una sola. En que se acaban, por ejemplo, los pensionados por vejez, el último pensionado por vejez termina en 2000 tanto. Ese es otro escenario. El otro escenario podría ser el ritmo de cotizaciones comienza a declinar a partir de la baja de natalidad en tales años, pero que el año tal es el punto de inflexión porque es cuando comienza a aumentar notoriamente la cantidad de adultos mayores versus jóvenes. Ese es otro escenario. Están los escenarios fatalistas que te dicen se cae la bolsa y tenemos tantos miles de millones ahí, o la proyección de la caída de bolsa es tanto, entonces hay que sacar antes el pisto, ¿qué se va a hacer? ¿Verdad? Hay un colapso económico que se prevé para tal, cuál es el riesgo que vamos a asumir y la forma de la contingencia, en fin, hay bastantes escenarios. Generalmente son 17 escenarios los que se establecen en un estudio actuarial en el tiempo. Esa es la tercera etapa. Y la cuarta etapa es precisamente la presentación de un informe donde presentas los resultados matemáticos, demográficos, financieros, estadísticos, probabilísticos y fiscales de tu estudio actuarial. Eso es un estudio actuarial. Ahora, yo le pregunto a los que han leído el documento de 14 páginas si todo lo que he mencionado aparece en esas 14 páginas. Por supuesto que no aparece. ¿Ya? Por lo tanto, no es un estudio actuarial.
En todo caso, lo que es ese documento es un boletín informativo, que dicho sea de paso, está diciéndonos cosas que la Mesa por una Pensión Digna ya les había advertido desde hace 3 años, hombre. ¿Ya? Como por ejemplo, el alto nivel de endeudamiento. ¿Cuánto se ha comido del patrimonio? ¿Cuándo se empiezan a caer las cuentas individuales y cuándo es el colapso de la cuenta de garantía solidaria? Todo eso ya lo hemos escuchado nosotros. Números más, números menos, pero todo va cuadrando. Entonces, de entrada hacen eso, ¿verdad? Y aquí vienen los datos que como Mesa por una Pensión Digna hemos construido a partir de esa aguja en el pajal que hemos estado buscando, ¿eh? Hemos recogido algunos datos interesantes que los voy a mencionar ahorita de nuestro estudio actuarial, que nosotros sí lo hemos elaborado, nosotros como Mesa. ¿Ya lo terminaron? Básicamente estamos en el culmin de esa etapa y tanto es así que nosotros ya tenemos una propuesta que más adelante la voy a resumir de qué trata la propuesta nuestra versus lo que probablemente el gobierno vaya a presentar. Bien, comencemos. Te quiero preguntar antes de entrar, Patricio, si pudiéramos dar los datos duros del tema de pensiones, lo que vos decís, estos son los datos duros que debemos conocer entrando el año. Y de ahí entras un poco cómo has ido desglosando a partir del estudio actual que ustedes han terminado. ¿Cuáles serían los datos duros que debemos conocer todos los salvadoreños? Bueno, por ejemplo, ¿cuántos se van a pensionar y cuántos no? ¿Verdad? La caída del bono demográfico, ¿en qué año nos va a empezar a afectar? El tipo de monto de pensión que nos espera en el tiempo si no corregimos la situación actual. ¿Qué más? Por ejemplo, el hecho mismo de el déficit actuarial en cuánto está, ¿verdad? Y si es posible o no, bajo los criterios que vamos a escuchar a continuación, mejorar las pensiones, ¿verdad? Esas cositas son las que vamos a desglosar en este momento. Te quiero preguntar esto que me parece importante. ¿Con cuánto abre el fondo de pensiones el 2026? ¿Cuánto hay de pisto? ¿Cuánto ha agarrado este gobierno? Si tenés información, Patricio, ¿a dónde lo han metido? Porque dicen que hasta la quincena 25 fue pagada con pensiones. Entonces, ¿dónde se ha ido ese dinero? ¿Estaba siendo utilizado para privilegios, para despilfarro? Si pudieras darnos algún elemento de eso, si lo tienes. Si no, nos vamos ya porque estos son datos duros, ¿verdad? Bueno, no hace falta especular. El mismo documento que he mencionado que ellos publican el 2025, el 22 de diciembre, dice, entre otras cosas, que el total del dinero que los trabajadores hemos depositado en el fondo desde el 98 a la fecha han sido como 16,000 millones. Y de eso, solo en deuda hay 11,900 millones. O sea, más del 73% del pisto está en papeles. Y los papeles no son garantía en caso de un cataclismo como el que ha venido advirtiendo el fondo, confirmando el fondo de las advertencias que nosotros hemos hecho en el sistema de pensión. Básicamente eso es lo que hay, ¿verdad? En dinero constante y sonante. Pero esa es la deuda previsional. La deuda previsional que de una u otra forma se logra sobreentender cuando tenés a la vista el costo de la administración del sistema que estás manejando o del modelo de sistema que estás manejando. De acuerdo a los ajustes que se han hecho sobre el camino en la última reforma de este modelo administrativo de pensiones, constatás, entre otras cosas, lo siguiente, como por ejemplo, los elementos puntualmente de materia actuarial que voy a revelar son importantes que ustedes lo sepan. A ver. Veamos las características demográficas del sistema para que vayamos entendiendo por qué la crisis del mismo. Bueno, en primer lugar, El Salvador tiene
6.365.000 habitantes, ¿verdad? Eso es reportado por la Oficina Nacional de Estadísticas y Censo. Antes era la DIGESTI, hoy está adscrita al BCR. Ese documento ustedes lo pueden descargar perfectamente en el sitio web del BCR, lo que vamos a decir. Bueno, de esos 6.365.000, hay una cantidad que es conocida como el bono demográfico, que este bono demográfico es a razón de 3.520.000 personas, que es más o menos el 55%, ¿verdad? Bien, el punto interesante en todo esto es que precisamente esos 3 millones y pico, cuando uno revisa la última publicación en el sitio web de las AFP, en efecto constatas que hay 3 millones y fracción de personas afiliadas a dos AFP, vean, afiliadas. Ojo, una cosa es afiliadas. Y aquí viene lo interesante. De esas personas afiliadas, las que han generado derecho en materia de seguridad social, pensiones, solo son 1.909.000 personas. Ojo. ¿Por qué? Porque está comprobado que dentro de los sistemas de seguridad social, y en este caso de los de pensión, el derecho se genera a partir de las aportaciones realizadas. O sea, tú aportas, generas un derecho. Por ejemplo, si en toda tu vida laboral solo pusiste $10, pues esos $10 es un derecho que tú has generado en el tiempo que se te va a devolver a la hora de cumplir los requisitos. Que en este caso la llave... O sea, lógicamente no debería de perderse, ¿verdad? Entonces, a la hora de cumplir la llave que abre la puerta para el beneficio, que es la edad, se te devuelve. Eso es lo que establece la ciencia, ¿verdad? Pues entonces, de las personas afiliadas, solo 1.909.000 van a generar ese derecho, ¿verdad? Ahora bien, de las personas afiliadas y de las que han generado derecho, activos aportando mes a mes de su cotización, solo hay 958.000. Dicho en pocas palabras, si vas a tomar el parámetro que de las personas económicamente activas, es decir, los que están trabajando o buscando trabajo, la famosa PEA, esos 958.000 solo representan el 27% de cobertura en el sistema de pensiones. Curiosamente, son números exactamente igual a los de 1998. En conclusión, la cobertura, que se supone que es el primer síntoma visible de un sistema de pensiones sano, no ha funcionado. Y es más, pequeño paréntesis, en el artículo 9 de la ley vigente de pensiones, que curiosamente es el mismo artículo, no lo han cambiado desde 1998, te dice que te prometen la elaboración de un reglamento de incorporación de los trabajadores independientes y campesinos al sistema de pensiones. Dicho reglamento lo seguimos esperando desde 1998. Entonces ahí empiezas a constatar que el diseño de modelo nuestro es un diseño que ha fracasado en términos de reconocimiento de derechos, para empezar. Bien, pero eso no se queda ahí. Dijimos, hay activos y hay personas que han generado derecho. Quedémonos con el dato del 1.909.000. El documento que hemos mencionado que publicó la superintendencia el 22 de diciembre habla de 2.1 millones. ¿Por qué a la mesa le salen 1.909.000? O sea, 1.9. Casi son iguales los números. Aquellos tienen más, nosotros menos. Bueno, la razón es sencilla. En primer lugar, ya dije yo que hay dos documentos. Básicamente hay dos documentos.
Y el que tiene el Fondo Monetario Internacional realmente no es el mismo publicado el 22 de diciembre. Seguramente así es. Entonces, aquí te enteras tú que los datos recabados para ese supuesto estudio actuarial, incluso ellos mismos te lo dicen que es a diciembre del 2024, por Dios bendito, y cuánta gente ha sido despedida en los últimos 6 años, que eso baja radicalmente el ritmo de las cotizaciones y por supuesto coarta el reconocimiento de derechos a pensión a las personas despedidas, que dicho sea de paso, el promedio de los despedidos está entre 40 y 50 años. ¿Cuánto le falta a esta gente para pensionarse? Y la pregunta es, ¿a esta gente va a tener la facilidad de reengancharse al mercado laboral? Difícilmente, al menos en este país, por no decir imposible. Bien, entonces, 1.909.000 personas al menos han cotizado tanto tiempo, han generado derechos. Escuchen bien. Pues resulta que de ese 1.909.000 personas, los que no se van a pensionar son 1.560.000 personas. De ese 1.909.000 no se van a pensionar. ¿Por qué? Bueno, porque más adelante el documento publicado por el gobierno dice que la densidad de cotizaciones para ciertos grupos etarios es desventajosa. Anda por más o menos el 42%. Para grupos etarios entre 18 y 35 años o más. Y a medida que va subiendo la edad, la densidad de cotizaciones va bajando. ¿Y cómo se mira que baja la densidad de cotizaciones? Porque ese porcentaje del 40 y pico sube. A nosotros en nuestro estudio actuarial nos da en acumulado una densidad de cotizaciones de apenas del 50%. Explico a qué me refiero. Una densidad de cotizaciones perfecta es aquella que si tú trabajaste 30 años cotizaste. Eso es una densidad de cotización perfecta, ¿verdad? En El Salvador se da un fenómeno. Tú permaneces a veces hasta más de 25 años en el mercado laboral, pero no necesariamente esos 25 años te van a salir en el historial laboral a la hora de hacer tu proceso de pensión. Eso es notorio y de todos es sabido. Especialmente cuando ves los casos de trabajadores de maquilas, de empresas de seguridad privada y de personas que estuvieron entre 1990 y 1998 en cualquier institución del gobierno. Hay registros que en el historial laboral aparecen en blanco. ¿Y cuál es el fenómeno que les está afectando ahí? Bueno, no solo el desempleo, porque es la ausencia de la persona en el mercado laboral, la ausencia más notoria, el desempleo, o sea, la falta de oportunidad, sino también la gran elusión y evasión previsional, que a mí me parece bien curioso que ese documento no lo toque, el publicado el 22 de diciembre, porque resulta que la disparidad de ingresos por cotización entre lo que reporta el Seguro Social versus lo que reporta la AFP sigue siendo alta. Y fue una cosa que se supone iban a mejorar en la reforma de 2022. Adivina cuántos millones hay de disparidad entre los ingresos por cotización del seguro y los de la AFP. Hay 78 millones. Esto quiere decir que hay patronos que abusivamente le están descontando la cotización de la AFP a los trabajadores, pero no la pagan. Y eso no se sanciona. No conoce el debería el Estado, a través de la Fiscalía General de la República, de oficio, entrarle a ese asunto y meter preso a quienes deben. Pero fíjate cómo son las cosas. Desde la debacle de las municipalidades, ojo, tenés casos de, por ejemplo, retención de cuotas patronales, como los famosos casos de Neto Mason, pero también de la señora que estuvo aquí en San Salvador Este, antes Soyapango, ¿ya? Sí. Y otras comunas. O sea, el fenómeno se sigue repitiendo. El abuso de la elusión y la evasión. Hubo denuncias que en San Salvador, en el periodo de Mario Durán, el año pasado, hubo denuncias que no se estaban pagando.
Eso es para que vean un solo ejemplo. Entonces, la densidad de cotizaciones baja radicalmente. ¿Qué quiere decir esto? Si está al 50%, la persona, su presencia en el sistema de pensiones pierde valor al 50%. Se reduce la mitad. Ese es el punto de la densidad y lo preocupante de la baja densidad de cotizaciones en el sistema. Por eso, hay 1.500.000 que no se van a pensionar de la cantidad total de personas que generan derecho. ¿Qué va a pasar con este millón? Con este 1.500.000. Bueno, que a ellos solo se les va a devolver su dinero, en teoría. Eso es por un lado. Eso es para que vean ustedes el comportamiento. El otro elemento interesante que tiene la parte demográfica del sistema, estoy dando números actuariales, ¿verdad? Resultados del estudio de la mesa. Lo otro interesante, amigos y amigas, es que ese bono demográfico que hablamos, es decir, las personas entre 18 y 60 años, que son las que están aptas para trabajar y cotizar, tiene apenas una cobertura del 27%, pero resulta que comienza a perderse ese bono demográfico entre 2050 y 2058. Pero eso está afectando desde ya. Y la razón es esta, que la presencia laboral de jóvenes en el sistema cada vez es menos. Primero, por el fenómeno que acabamos de explicar de la falta de oportunidades de la apertura del mercado laboral de las personas. Y segundo, porque ya la ONEC y todas esas instituciones comienzan a advertir que hay más adultos mayores versus jóvenes en el sistema. ¿Ya? Okay. Tanto es así que las proyecciones indican a la fecha de hoy, y creo que lo menciona el documento que se publicó el 22 de diciembre, que de cada 10 personas en edad de trabajar, solo hay 6 trabajando formalmente. Pero de esas 6, el ritmo solo lo mantienen 4 a lo largo del tiempo. Restan 2 para poder tener por lo menos una variable que más o menos le dé sostenibilidad en materia intergeneracional a los aportes necesarios para pagar las pensiones de los ya jubilados o pensionados. ¿Por qué? Porque para mantener ese ritmo constante, estable y solidificado, necesitas 9 jóvenes aportando para poder sostener la pensión de un adulto mayor. Pero en El Salvador es apenas de 4. ¿Ya? Y más adelante eso con el tiempo va a empezar a reducirse hasta llegar a 1 o 2 en las fechas que he mencionado, o sea, entre 2050 y 2058. Esto es preocupante, porque si el bono demográfico comienza a decaer, las tasas de natalidad comienzan a decaer y la longevidad comienza a subir, el sistema de pensiones entra otra vez en una ansiedad demográfica que no va a ser suficiente para su sostenibilidad. ¿Ya? Otro dato interesante en esta parte es el siguiente. De 1.909.000 personas activas que representan cada una de ellas un salario, o sea, 1.909.000 salarios activos en el sistema, el 78% de estos están de $500 hacia abajo. El 78. O sea, más de 1 millón de salarios. Y los salarios que superan los $2,000, $3,000 no llega pero ni siquiera al 1% del total. El grueso está de 500 para abajo. Esto, damas y caballeros, no solamente impacta en lo que es la calidad de vida activa de la persona, sino que también, y por supuesto que lo hará en la calidad de vida del adulto mayor a futuro. ¿Por qué? Porque si con $500 tenés dificultad para cubrir la canasta básica empleada, ahora imagínate cuando ya te llegue la edad en la que necesitas más tratamiento médico, más cuidados, entre otras cosas,
eso va a ser complicado, porque dicho sea de paso, las tasas de reemplazo, es decir, los montos de pensión pagados en base al último salario apenas son del 33% en promedio. Entonces, con esta situación tenés un choque ahí, ¿verdad? Que impide la calidad de vida. Entonces, estos datos son los que están generando de una u otra forma ese desequilibrio, ese desbalance y esa insostenibilidad que aporta o se suma a las ya malas decisiones tomadas por quienes administran e intermedian dentro del sistema de pensiones actual a partir de la última reforma. Entonces, el panorama, como puedes ver, es bastante complicado y es obvio que estos datos que yo he dado no los van a publicar. Es obvio. Porque como que les da un poco de vergüenza revelar que estamos en una miseria. Porque quien va a hacer ojitos bonitos al dato precisamente que de más de 1.909.000 salarios, la mayoría está en pobreza, pues. El 78%, ¿eh? A nadie le va a gustar eso. Te quiero preguntar esto, por lo primero que tú decías. Este factor de inseguridad, por la falta de información, por la opacidad como se maneja, ¿no le genera más amenaza al sistema, Patricio? Digo porque un sistema de pensiones tiene que ver, tú dices que todo está en papeles, pero la forma en que se maneja este esquema de las finanzas no le genera más inestabilidad, no le genera más incertidumbre, y esto no puede terminar impactando adicional a los factores que ya tú has planteado. Digo porque a esta altura todos los calendarios se han violentado, los acuerdos entre el Fondo Monetario y el gobierno se han violentado. Entonces no están los informes correctos. De hecho, a esta altura ya tendría que haberse presentado la propuesta. No, en febrero creo que está, ¿verdad? Ahí nos actualiza esos tiempos. Pero todo este tipo de manejo irregular, inconstante, con cambios, ¿no te genera más inestabilidad? Digo, pregunto. Claro, por supuesto. Es más, yo les hago la pregunta, ¿cuántos desembolsos de más ha hecho el FMI al gobierno? No, ni uno. Yo creo que solo uno. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la prueba que les estoy dando. Porque precisamente tú lo acabas de decir, incumplieron, por lo tanto no hay platita. Porque ya tuvieron que haberse hecho creo que 2 desembolsos más. Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Que te está generando un panorama difícil. Y volvemos al tema de siempre, el tema de la manipulación, de esconder todo. Eso te explica el bombo y platillo que han hecho, por ejemplo, a la residencia de esta artista colombiana, ¿verdad? La señora, la del Waka Waka. La del Waka Waka. Entonces, yo no tengo nada en contra de ella, ¿verdad? Es más, a mí me dedicaron hace un par de años una canción muy linda de ella y me gustó. Pero en lo personal, la música de ella a mí no me agrada, pero tampoco es agradable que quieran utilizar a un artista de este nivel para tapar el colapso que se viene, ¿eh? Para distraer a la gente con el cachimbazo que se viene. Porque yo te voy a decir algo, Franklin. Ajá. Como se ha incumplido el calendario, van a tratar de una u otra forma meter de un solo cachimbazo, como decimos, las paramétricas dañinas al sistema de pensiones, como son el aumento a la edad. Seguro, ¿eh? A la edad de retiro. Porque precisamente incumplieron eso y van a buscar de una u otra forma meterlo lo más inmediatamente posible, que no se les vea afectado y que más propicio el hecho de inventarse una disque residencia, ¿verdad? De un artista que va a tener la culpa no es de ella. Acuérdate que aquí se cumple aquel dicho que la culpa no es del indio, sino de aquel que lo hace su compadre. Entonces la señorita Waka Waka, ella anda haciendo su trabajo, pues. Si a ella le ofrecen 6 meses cantar solo en El Salvador, pues claro, si a ella le ofrecen 6 meses cantar solo en El Salvador y pasar metida aquí hasta que se le acabe la garganta, pues ella lo va a hacer porque ahí van los millones, pues. O sea, la culpa no es de ella.
La culpa es... Entonces estoy diciendo, Patricio, que el cálculo, vamos a ver, esto ya estamos hablando no de aspectos técnicos, de calendarios, de compromisos país, sino que ya todo se ha trasladado al escenario y a la plataforma política de cálculo electoral. Y entonces van a esperar que empiece a cantar Shakira para empezar a hacer los movimientos de la... Sí, o sea, te van a recrudecer el acceso a tu pensión. Pero yo, o sea, yo creo que la población lea entre líneas. Van a presentar una propuesta. Te la van a vender como sea, si acaso la tocan y hablan de ella. Ojo. Porque, ¿cuáles son las fechas del Waka Waka? Aquí, de la residencia del Waka Waka. Son las fechas exactas donde está comprometido y firmado la entrega de la propuesta. ¿O no? Está sincronizado. El acuerdo con el Fondo Monetario era parte también con los organizadores de Tu Show para que trajeran a los artistas. Es gobierno, Tu Show y Fondo Monetario Internacional. Sí, o sea, no, pero es que eso ya es antiquísimo. Si la gente quisiera saber cómo funciona ese método, bueno, les voy a recomendar 3 autores. Número 1, Nicolás Maquiavelo, el clásico. Pero hay uno que cuando lo empiecen a leer desde la primer paginita, se les va a abrir el cerebro y van a decir, hey, nos están engañando. Se llama Baruch Espinosa. Y a los políticos los filtras con 3 preguntas que Baruch Espinosa se hace. ¿Quién es este? ¿De dónde viene? ¿Y para dónde va? Ahí lo filtras. Entonces, lean entre líneas. Los conciertos de la Waka Waka van a ser justamente en la semana en que presentan la propuesta de reforma. Y ahí se repasearon en todos. Así de fácil. Y la gente distraída ni cuenta se va a dar cuál es el problema. Así te lo estoy diciendo. Esa propuesta de reforma viene cargada de paramétricas, pero nunca de los nunca en esa propuesta de reforma te van a garantizar que el gobierno va a dejar de tomar pisto. Así de fácil. La emisión de deuda va a seguir en su camino normal. ¿Qué van a hacer con las paramétricas? Bueno, yo te lo planteo así. Cada año de edad de retiro que se aumente son 500 millones de dinero nuevo que entra al sistema. ¿Qué tal si aumentas 5 años a la edad de retiro? 5 por 5, 25. Y le agregas 2 ceros, son 2.500 millones. Solo con edad de retiro. ¿Qué tal si aumentas tiempo de servicio otros 5 años? Son otros 2.500 millones. Y así sucesivamente les va a entrar plata rapidito mientras ellos siguen emitiendo deuda. Eso es 1. Y 2, las tasas de reemplazo, es decir, los montos de pensión, no van a mejorar. Al contrario, van a empezar a involucionar en el tiempo. Si ahorita estamos en el 33% de promedio de las pensiones calculadas, eso va a empezar a bajar hasta más o menos dentro de 30 años a llegar al 19%. Decime tú si eso no es una estafa agravada para los que están aportando al sistema. Qué tremendo esto que has dicho. Ahora, el Fondo Monetario Internacional, Patricio, cómodo, sin pispilear y sin mover un dedo. El gobierno tratando de esconder la operación y poniendo las luces LED y el show por aquí, el circo. Por eso te estoy diciendo, la culpa no es del indio, sino de quien lo hace su compadre. Al Fondo Monetario Internacional, con esa propuesta de reforma que vas a presentar y la carga de paramétrica, poco o nada le importa la afectación per cápita, es decir, la afectación a cada individuo que esto va a generar. ¿Por qué? Porque si, ya te dije cuánto es de ingreso de dinero nuevo por cada año de edad de retiro, solo edad de retiro, Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno ahí? Está encendiendo un nuevo grifo que va a llenar de recursos, o sea, va a desahogar las finanzas. ¿Qué es lo que al final el Fondo Monetario Internacional quiere? ¿Por qué? Porque en la medida que estén desahogadas las finanzas por este lado de las pensiones, el fondo entonces ya tiene la garantía de que el préstamo que va a dar
se le va a pagar en el tiempo. Eso es lo que al Fondo Monetario Internacional al final le interesa. Al Fondo Monetario Internacional no le interesa si a usted le van a le van a subir la pensión que está devengando actualmente, o que usted que está cotizando va a tener una buena pensión. Eso es lo que menos le importa a ellos. Entonces, ¿qué? Lo que me está diciendo, Patricio, es que esta reforma, que yo creo que ya está cocinada, ya está armada, por lo que te estoy entendiendo, está pensada no en los trabajadores, no en proteger la pensión y el fondo que recibe el pensionado de los trabajadores, sino que armar un nuevo salvavidas financiero para la crisis económica que tiene el Estado. Y los que van a salir beneficiados nuevamente son los grupos económicos que están metidos en las AFP. Más o menos, no sé, despéjame eso así de manera lo más clara para que la gente lo entienda. Por supuesto, o sea, lo que busca es una salvaguarda, o sea, un parche más, pues, un parche más. Y darle garantías al Fondo Monetario Internacional de pago de su préstamo. Más nada. Más nada. De ahí todo sigue igual. La fiesta, la piñata sigue ahí. Entonces, ¿qué? Se van a acabar los fondos de pensiones hasta dejar a nada. Por ahí va el asunto. Entonces, o cambiar el sistema a favor de ellos para poder tener el control total, porque ahorita lo tienen casi total, casi. ¿Por qué digo casi? Porque siguen existiendo las AFP. Sigue habiendo, ¿cómo se llama? Contratación de auditores externos de la AFP que están reportando datos que al gobierno no le conviene que reporten, ¿verdad? Porque son empresas privadas, ¿me entendés? Entonces, ellos pagan sus auditores externos y los auditores externos hacen su trabajo y publican los datos. Uno de los datos que nosotros hemos conocido es el gran aumento de las ganancias de las AFP. ¿Y qué tal si le suben a la cotización? ¿Verdad? Entonces, esos datos saben todavía, hasta conocer la bendita propuesta. Y a esta altura te pregunto, porque vos has escuchado a los diputados, les preguntan, desde el presidente a la que está de vicepresidenta y a los que están ahí en la junta directiva, todos de nuevas ideas, que cómo va la pensión, que si tiene información, y dicen que no saben nada. Eso de decir el diputado, mire, no sé nada, no han mandado nada aquí. ¿Cómo debería de entenderlo la gente? Porque estamos hablando de diputados. La gente, ¿qué debería de opinar sobre eso? Que ellos mismos se dan a conocer, le dan la razón a los que le llaman puyabotones, buenos para nada, que ellos no están al servicio de la población, sino que al servicio de las personas que mandan desde Casa Presidencial. Ya les mandan el guión. La única, también hay que decir lo que es, vea. La única persona en la Asamblea Legislativa que ha presentado una propuesta de reforma a las pensiones, ya sabemos que es Claudia, ¿verdad? O sea, y al César lo que es del César, ¿verdad? Una muy buena propuesta que yo le invito a la población que la conozca, ¿verdad? Entonces, no le van a hacer caso, por supuesto. Por supuesto, o sea, pero al final, lo bueno es que no se quedó callada la parlamentaria, la diputada, hizo algo. Igual nosotros, ¿verdad? Vamos a presentar nuestra propia propuesta. Entonces, estamos en la planificación para las fechas, creo que entre un par de semanas, unas 2 semanas a lo sumo, para salir ya con, de hecho ya anda circulando por ahí y algunos medios la han publicado, ¿verdad? Entonces, pero se las voy a resumir ahorita. Bien, ya hemos hablado de todo y la propuesta que el gobierno va a presentar. Ahora hablemos de, ¿hay solución o no a esto? ¿Verdad? Tomando en cuenta el gran nivel de deuda, los recursos que están agotándose. Pues sí, hay solución. El detalle es, damas y caballeros, que la solución parte desde un ajuste estructural, verdaderamente estructural a las bases del sistema, del sistema actual, del modelo actual. La hay porque la hay. ¿Y cómo se puede hacer eso?
Bueno, cualquiera puede decir, viendo solo hasta la nariz, que es imposible mejorar las pensiones manteniendo las condiciones actuales si el gobierno es que quiere aumentar la edad, el tiempo de servicio, la cotización. Pues déjenme decirles que se pueden mejorar las pensiones sin necesidad de aumentar la edad, ni el tiempo de servicio, ni la cotización. Simple y sencillamente. ¿Y por qué? Bueno, cambias el modelo administrativo. Estructuralmente lo cambias. ¿Y cómo? Bueno, estableces un sistema mixto. Tan sencillo como eso. ¿Y cómo funciona eso? ¿Qué es eso? Bueno, el sistema mixto es un modelo de administración de fondos de pensiones que combina un régimen solidario, algunos le llaman de reparto, ¿va? Pero llamémosle solidario, y uno de cuentas individuales que pueden coexistir. Nosotros como mesa proponemos eso. ¿Y cómo sería posible? Bueno, sobre la base de lo que se cotiza actualmente, es decir, 16%, haces una redistribución de ingresos, porque ahí está la clave, en la redistribución de los ingresos al sistema. ¿Y cómo lo haces? Bueno, pones 13.20 de esos 16 en el pilar solidario, 2% en el de cuentas individuales y solo apartas el 0.8 para una comisión por costos administrativos del sistema. Ahora bien, como es un sistema mixto, el tal puede ser administrado o por dos instituciones o por una sola. Eso al final no lo decidimos nosotros como mesa, sino que solo se lanza como propuesta que en caso de ser abanderada, apoyada y posicionada por la población, decidamos nosotros si es una o dos instituciones que administran. Pero yo voy a plantear dos escenarios. El primer escenario de estos es que el sistema mixto lo administran dos instituciones. Pongámosle nombre, puede ser cualquiera, pero por efectos de ejemplo vamos a ponerle nombre, para que se entienda de qué estamos hablando. Supongamos que estas dos instituciones que van a administrar el sistema mixto que la mesa propone es el ISP para el régimen solidario y las AFP para el de cuentas individuales. Cada uno va a agarrar del 16% el 0.40 para sus costos administrativos. Si te fijas, de entrada, solo en comisión, baja considerablemente a la actual, que es 1%. ¿Cuánto representa eso en dinero, esa baja? Bueno, si con 1% estás hablando que actualmente solo una institución, que en este caso una AFP, reciben 40 millones, quitarles el 60% de 40 millones. Esa plata va a parar al fondo de pensiones en favor de los trabajadores. Del 13.20, que es el régimen solidario administrado como ejemplo, pongo y digo, esto es un ejemplo, no es que vaya a ser así. Suponiendo un escenario que sea el ISP que administre el régimen solidario, 13.20. De ahí tenés una fórmula de cálculo para el trabajador. Y esa fórmula de cálculo que proponemos nosotros debe ser basada en principios actuariales y sería más o menos así. El 40% por los primeros 10 años, más 1% por cada año adicional, llegando a un máximo del 60% desde ese régimen solidario. Pero como tenés una cuenta individual que converge en esta propuesta de sistema mixto, de aquel lado de la cuenta individual, aspiras a un 25% en tu cálculo. Entonces, si sumas 60 más 25, ¿cuánto te da? 85% de tu último salario sería el cálculo de tu pensión que estamos proponiendo. En condiciones actuales, eso es muchísimo más a lo que en promedio se da actualmente, que es apenas del 33%. Eso es para que ustedes juzguen si es ventajoso o no en cuanto a intereses de los trabajadores. Ese es el primer escenario. Pero ¿qué tal si es una sola institución la que va a administrar? Bueno, si es una sola institución, de entrada puede administrar un régimen solidario y uno de cuentas individuales.
Ahí es un sistema mixto complementario. Entonces, pongámosle nombre, para ejemplo pues, como ejemplo, o para que nos sirva de ejemplo, pongámosle nombre. Puede ser la institución Pajarito, ¿verdad? Esa institución puede ser privada, si quieren la población salvadoreña decidir eso. O puede ser de orden público, ¿verdad? La propuesta ahí está. La comisión sería al 0.8 porque precisamente es solo una institución que administraría dos, es decir, la carga sería más porque es una sola institución, pero al final de cuentas es menos la comisión a las condiciones actuales. Y el remanente pasa a lo que es el patrimonio exclusivo del fondo. Bien, cualesquiera sean los escenarios que decidamos aprobar como sociedad, el producto de este sistema mixto o los resultados de este sistema mixto tienen a la cabeza el hecho de que se le cierra definitivamente el grifo al gobierno para seguir accediendo a hacer préstamos del fondo de pensiones para incurrir en deuda. ¿Por qué? Porque la cuenta de garantía solidaria desaparece con esta reforma del sistema mixto. Por lo tanto, ya no es necesario la emisión de deuda. ¿Y cómo se van a pagar las pensiones de aquel lado del sistema antiguo? Pues no, se establece un límite para prestación de aportaciones en base a rendimientos. Esa es como una idea. O dos, que sea presupuestado desde los ejercicios fiscales en el presupuesto general del Estado, ¿verdad? Además, como se cierra esa situación, es una carga que deja de existir, pero sin renunciar a la deuda acumulada. Y lo que se tiene que hacer es un plan de amortizaciones en base a los aportes del presupuesto general del Estado. ¿Y cómo vamos a financiar esos aportes? Bueno, yo les sugiero que vean el estudio del doctor Oscar Cabrera, que lo presentó un día de estos en Colproce, creo que fue ayer, si no me equivoco. Sí, sí, lo vi. Donde habla, sábado. ¿de qué habla? De la creación de impuestos al patrimonio, a las utilidades, a las grandes riquezas. Que dicho sea de paso, esto no es malo. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional lo ha recomendado. Y otra cosa, estos impuestos existen en países ultradesarrollados como los mismos Estados Unidos de América, ¿eh? Y también existían aquí hasta antes de la llegada al poder de Arena en su primer periodo con el señor Cristiani, que fue el que los abolió. Entonces, se pueden recaudar la cantidad de millones necesarios para hacerle frente a los pagos de pensiones del sistema antiguo, que además, ojo con esta sorpresa, este dato no lo dice ni el Fondo Monetario Internacional ni el gobierno, y yo no sé por qué no lo dicen. Ah, ya sé por qué. Porque si lo dicen, nos vamos a enterar, porque si dicen el dato que a continuación les voy a revelar, si lo hacen público, vamos a saber los salvadoreños que ya les queda poco tiempo para estar justificando la emisión de deuda. ¿Saben en qué año se acaba la última pensión del sistema antiguo, que es la supuesta justificación para emitir deuda? En el 2038. ¿Está cerca o no el 2038? Claro que sí. Entonces, como en el 2038 se acaba de pagar la última, o sea, ya no habría necesidad de pensiones de vejez del sistema antiguo porque se convierten en causantes y por lo tanto su costo baja considerablemente. Por lo tanto, ya no hay necesidad de emitir deuda. ¿Pero por qué se quedan callados los del gobierno? Ah, porque quieren mantener en ignorancia a la gente para seguir justificando los préstamos desde el fondo de pensiones. ¿Ya? Pero bien, estas amortizaciones pueden hacerse. Y es más, el costo del pago de pensiones, según los resultados de nuestro estudio actuarial para el sistema antiguo, de aprobarse nuestra propuesta, bajan considerablemente. ¿Sabes por qué? Porque el déficit actuarial calculado a partir de la propuesta que estamos presentando a la población baja de 16,000 millones que está actualmente el déficit actuarial, nosotros lo bajamos a 11,000 millones. ¿Cuánto hay de ahorro ahí? 5,000 milloncitos.
Esa plata que se ahorra el gobierno puede servirle para pagar las pensiones del sistema antiguo. Y les estoy revelando una tercera forma de destinar recursos para pagar pensiones en el sistema antiguo, pero también destinar recursos para amortizar la deuda del actual sistema que el gobierno tiene. Sí. Esa plata de amortizaciones al sistema, con la deuda que está ahorita casi a 12,000 millones, esa plata debe invertirse a mejores tasas de rentabilidad para que se multiplique y ella sola vaya sufragando ese dinero que se le debe a los trabajadores. El cálculo más o menos se hace para que esa deuda pueda pagarse como en 58 años más o menos, por ahí así. Bien, pero no nos quedamos solo ahí, Como le cerrás el grifo al gobierno para mantener ese grifo cerrado, tenés que rescatar la autonomía del sistema. Y este sistema mixto que proponemos, lo que hace es proponer el rescate, valga la redundancia la palabra proponer, de dos entidades interesantes, que son entidades técnicas, ¿verdad?, que deciden en base a ciencia, como son el comité actuarial y el comité de riesgos. Uno establece las modificaciones al sistema y la necesidad en el tiempo de hacer las modificaciones que puedan permitir mejores pensiones, y otro, el tema de cómo se va a multiplicar la plata que está llegando en favor de los trabajadores. Okay. Preguntan personas de una u otra parte que ya han visto la propuesta nuestra, si nuestra propuesta incluye a las pensiones que ya se han calculado antes de aprobarse lo que nosotros proponemos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque sería un ajuste a aquellos que su tasa de reemplazo está por debajo del 40%. Se les ajustaría, ¿verdad? Y estamos hablando que son más o menos unas 65,000 personas, por ahí así. Porque acuérdense que se le dio un aumento del 30% a 119,494 personas con la última reforma. Con la propuesta nuestra se estaría ajustando a un remanente de las pensiones por vejez, pero también se estaría haciendo el ajuste a las pensiones por sobrevivencia y por invalidez que quedaron fuera del beneficio en la última reforma. Entonces, como pueden ver, la propuesta está ahí. Lo único que tenemos que hacer es unirnos para divulgarla, socializarla y defenderla. Porque al final, de nada nos va a servir decir, tomen, aquí está lo que yo propongo, si no hacemos presión social, damas y caballeros, que al final es la clave. Totalmente. Voy a algunas preguntas, Patricio, y te dejo nada más esta para que la retomes. No sé si tú también has escuchado de una supuesta AFP Cuscatlán, porque anda ahí sonando, ¿verdad? Si has escuchado de eso y nos cuentas. Vamos a saludar a la comunidad y aquí le saludamos a Tony. Gracias, Tony, por ese apoyo al canal. Dominguito alegre para todos en el barcito, dice eso, Popeo. Muy buenas. Buenas noches, dice, qué frío. Rico, mire, si tiene alguien a quien abrazar ahí, aproveche. Gracias por apoyar el canal, dice Michi. Buenas noches, Michi, gusto saludar. Ahí estamos siempre, dice Tony. Dice, yo no alcancé a hacerme de una pensión. Lo que quiero es que me quiten ese descuento cuando tenga trabajo, al igual que los impuestos del Seguro Social. Esta nueva reforma del gobierno y FMI, la reforma será del trabajo al cajón. Cabal, así anda un meme ahí, ya viste, ya listo para mis pensiones, dice, y aparece así ya puros botitos, ¿verdad? Sí. Saludos, dice, no olvidemos dejar nuestro hermoso like. Se fue la imagen, Patricio, no sé qué tocamos ahí en el teléfono. No olvidemos dejar nuestro hermoso like. Ingrid, saludos. Aquí está Ingrid con nosotros compartiendo. Gracias, Ingrid, por estar compartiendo y estar siempre en el canal. Va a ser el programa ahora, Ingrid, ahí nos cuenta. Saludos, Patricio, dice Ingrid Escobar. Saludos a Fran y a Patricio. Like 42. Vamos a ver. Una pregunta, dice Nasira, nos escribe de la cuenta de X.
la comunidad de X. Una pregunta, si tengo 26 años laborales y tengo 45 de edad porque comencé a trabajar cuando aún tenía 18, puedo dejar de trabajar y cuando tenga la edad hacer el proceso de jubilación. ¿Me logro jubilar o me afecta eso también? Dice, aquí estamos ya, compartimos la pregunta. Ya le vamos a dar chance a Patricio para que nos responda. Bendecida noche, saludos. Saludos, Patricio. Vamos a ver. Don Patricio, dice Rigoberto, conoce mucho de este tema, pero él anda en el lado de la oposición y aunque tiene mucha razón, no le van a prestar atención y muy tarde pilló ese comienzo, dice, cuando era presidente. Luego lo siguió Funes y más tarde Sánchez Serén y por último Bukele. Por hoy, las pensiones, vamos a ver. Uy, se me movió esto. Un segundito. Se me movió, aquí está. Por hoy las pensiones, dice, de Antiguo Independiente y IS, y como ya no entran fondos a esas dos, los tiburones de algún lugar ya tienen que salir para pagarle a estos pensionados del antiguo sistema. No sé si te quedó claro, Patricio. Saludos, sí. Dice el otorgado. Tremendo no aceptar que el país está en pobreza, a excepción del clan y los achichincles del clan. A ver. Saludos, Fran, y a Patricio. Si no aumentan la edad y el tiempo de seguro, que aumentarán 1 o 2 centavos más a todas las cosas y no tener que tocar a los ricos. Al mismo tiempo van a cantar los dos, el gobierno salvadoreño y la Shakira. Esto que has dicho es tremendo, porque la gente tiene que entender. Esto que has dicho, la gente lo tiene que copiar bien. Saluditos, dice a la pequeña Lulú. Buenas noches, Fran y Patricio. O sea que a puro guaca guaca les van a arrebatar las pensiones, pero la gente bien feliz. No, hombre, dice. Nuevas ideas, mañosos, devuelvan las pensiones. Saludos, mi estimado Rafael, dice la pequeña Lulú. Nuevas ideas nunca más. Este proyecto debe seguirse dando a conocer a los grupos de trabajadores por medio de los sindicalistas e instituciones fuera de las empresas. Dice, con otro fraude financiero van a salir. O sea que viene otro fraude financiero igual a COSABI o Insafocop, dice. Claro, dice Ernesto, el FMI es un banco usurero como cualquiera, caramba, y la gente sin querer abrir la comprensión y la conciencia. ¿Qué esperará nuestra gente? Buenas noches, dice Fran Portillo. Saludos a nuestros guapos e inteligentes amigos Patricio y Frank. Gracias, Ingrid. Qué linda. Ingrid nos echa piropos, pero aquí le levanta el ánimo a uno. Nuevas ideas, dice, son mañosos, devuelven lo robado, ese dinero no es de ustedes. Dice, la mera verdad es que ya hemos perdido las pensiones. Fíjate que eso está bien concreto, Patricio. Eso respóndenos, porque aquí nos hacemos cuentas y que el gran plan y la reforma ya las perdimos o todavía en realidad hay algo que ver ahí. Te voy dejando preguntas. Sigo con algunas más porque hay bastante. Horrible como cuando se va a decir algo importante y YouTube irrumpe, dice. Gracias, Patricio, por su análisis. Licenciada Ingrid Escobar, no la hemos perdido, se la han robado los puyabotones corruptos y mafiosos. Ahí corrigen, mire Ingrid, cabal, tienes razón, totalmente de acuerdo, no se perdieron solas. Buenas noches, dice, es que a los inútiles del gobierno usted les habla en chino. Dice Patricio, asesore usted a los puyabotones. El 2027 cambiemos a la Asamblea Legislativa, asistemos a esos corruptos, no merecen ser diputados. Vamos a ver. Un solo diputado que tenga los mismos análisis del sistema como Patricio no hay. No existe, con razón, no les gusta a la gente inteligente, porque no sabrían cómo responder a estas preguntas. Dice, vamos llegando quizá a lo último. Dice, el novelino como está comiendo frito con las AFP, por eso no sale en ningún medio de comunicación. A ver, lo último. Yo no entiendo si este Patricio dijo que para finales del periodo de Bukele no se iban a tener dinero para las pensiones.
Yo tengo otra pregunta. Si el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada está quebrado, ¿quién paga las pensiones de los militares, Patricio? Todo el pueblo, Buena digo, y pregunta. reclama en las protestas, en las calles, en las marchas, todo vale a Bukele y los puyabotones. Cuando entraron en función las AFP se estudiaba ese sistema dentro de las empresas que no prosperó. Dice, el poder es del pueblo, dice la lamentada constitución hecha por Dawison y sus allegados, pero Bukele ha usurpado el poder al pueblo. Muchas gracias, Tony, por el apoyo. Dice, bueno, y Frank dice, ¿cuándo va a llegar al canal de Ingrid? Ya nos va a invitar Ingrid, ya nos vamos a poner de acuerdo. Dice, Bukele ha usurpado el poder que en teoría, según la mentada, pisoteada, manoseada Constitución ha hecho. Dice, bueno, me voy a quedar aquí. Laura Fernández, la Bukele de Costa Rica gana las elecciones, dice Custodio. Los primeros que empezaron a manosear la Constitución fueron las mentadas cuatro magníficos, así les decían a los jueces. Patricio, te voy dejando con todas estas inquietudes y te pido que le bajes en la medida de lo posible a la parte técnica y nos ayudes a explicar esto para que lo entienda el trabajador despedido, el pequeño, el microempresario y hasta el vendedor informal que de alguna manera tiene que estar enterado de esto. A ver. Bueno, saludos a Ingrid, es un honor saludarle y ella sabe perfectamente que la queremos, la respetamos y la admiramos. Inicio con la pregunta de Litzfa, ¿verdad? Bueno, vea las erogaciones presupuestarias anuales y anda por 58, 70 millones que del presupuesto general del Estado le financian en partidas al ISFA para hacerle frente al pago de las pensiones. Desde el momento que sale plata del presupuesto general del Estado para apoyar al ISFA, adivine quién está pagando esas pensiones. Sí, usted y yo, porque pagamos IVA, pagamos impuestos. Le pregunto, ¿recibe beneficios del ISFA usted? ¿Sí o no? Y para aquellos jóvenes que son apáticos, a mí esto no me interesa porque de todos modos no me van a pagar. Bueno, usted está pagando las pensiones de los militares. ¿Recibe beneficios del ISFA usted? ¿Sí o no? Ahí se la dejo. La siguiente pregunta es alguien que decía que tenía 42 años y ya tenía 25 de cotizar. Si deja de cotizar y espera cumplir la edad, podría pensionarse. Bueno, en las condiciones actuales sí, pero si le aumentan el tiempo de servicio, ¿qué? Ahí le dejo la contrapregunta como respuesta para que la piense. Por ahí también hablaban de que hemos venido tocando el tema y que no nos van a escuchar. Miren, si yo quisiera que a mí me escucharan los del gobierno, ya ratos le hubiese vendido el alma al diablo para estar entre ellos, porque el salvadoreño generalmente tiene en la mente que el que es escuchado por el que ostenta el poder político es porque tiene que estar entre ellos. A mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que usted interiorice lo que escucha, reflexione y socialice lo que logra aprender de todas estas pláticas. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Y saben por qué no me interesa caerle bien o caerle mal a los políticos? La respuesta es sencilla. Porque yo detesto así, desde lo más profundo de mis entrañas, todo lo que viene de los partidos políticos, porque son espacios corrompibles de la naturaleza humana. De cada 10 políticos en el mundo, la ciencia matemática ha demostrado que 9 de ellos son personas que le venden el alma al diablo. Así de fácil. Entonces, ¿cómo cree usted que yo, que mi viejo me enseñó a ser trabajador, a ser una persona honesta, a ser una persona responsable, voy a querer estar en medio de esa cochinada? ¿Cometí el error de estar ahí? Sí, claro. Patricio Pineda cometió el grave error de pertenecer a un partido político. Y le voy a decir antes que se
se preocupe por saber cuál partido político es. Cambio Democrático. Ahí estuve. Perdí 5 años de mi vida. Es el error que me voy a llevar a la tumba. Pero ese error no vuelve a suceder en mi vida. Y por eso yo no me voy a candidatear por ningún color, absolutamente nada, porque yo voy por algo más grande que eso. ¿Y qué es, licenciado? Ahí está ese tranquilo que usted va a ser testigo de eso cuando se dé. Pero de momento, que yo me mate o me quite el sueño, que a mí me escuchen los políticos, si usted cree que yo voy por eso, déjeme decirle que está perdiendo su tiempo. Yo voy por algo más grande que eso. Y ustedes van a ser testigos cuando se dé. Ahora, ojo con esto. Y tómelo en cuenta porque eso también lo va a ver. La verdad nos asiste a todos aquellos que la buscamos y nos paramos firme sobre ella. Le voy a poner un ejemplo. Estos van a caer estrepitosamente. Y todos los miembros de la mesa por una pensión digna, incluyendo este servidor, vamos a estar firmes y de pie, mientras aquellos caen. Así es, esa es la sabiduría universal que no se equivoca. Esa es la otra cosa que nosotros buscamos, la verdad. Así es que esa es mi respuesta para quienes creen que por ahí va el asunto. Por ahí también dijo alguien de que yo había vaticinado que se iba a caer. Bueno, para el que dijo eso le voy a poner un ejemplo de lo que le estoy diciendo. Haga números. Si usted está cotizando, el que dijo eso está cotizando en una AFP, pida su estado de cuenta. ¿Sí? Pida su estado de cuenta. Si puede pedirlo desde que empezó hace varios años, pídalo. Y se va a dar cuenta que usted ha perdido el 52.5% de sus aportaciones desde que empezó. Le pregunto, ¿se ha caído su fondo de pensiones, el suyo particular, sí o no? Ahí se lo dejo. También ahí aparecía alguien de que decía de que las pensiones ya se las acabaron, algo así, y que esto no tiene sentido. Bueno, desde esa óptica, completamente de acuerdo. Después. Que ya se las robaron. Claro. Si es que hasta el maestro Stiglitz, que es premio Nobel de Economía, año 2001, ha dicho que el sistema de cuentas individuales representado por las FP es una estafa técnica grabada. En efecto, es así, ¿verdad? Porque les voy a poner un ejemplo a todos los jóvenes, 18, 20, 30 y 40 años al 2026. Revisen el artículo 16 de la actual ley. Ahí dice de que usted aporta el 16%. Solo 9% va a su cuenta individual, 6% a la cuenta de garantía solidaria y 1% que se lleva a la AFP de comisión. ¿Sabían ustedes que antes de la reforma del 2022 existía un decreto o un artículo transitorio que decía que a los jóvenes nos iban a garantizar el 11.10% de ahorro en el tiempo? Ajá, y hoy lo dejan en 9 fijo. ¿Cuánto nos han quitado? 2.10. Multiplique 2.10 por 25, que es el tiempo mínimo de servicio para pensionarse actualmente, le da 52.5. Ese es el valor que han perdido todas nuestras cuentas individuales. ¿Cómo la ve? ¿Y eso no se recupera? Entonces, no, pues sí, es que eso es como cuando tú haces un contrato de arrendamiento. Sí. Viene la persona y te dice, le voy a firmar por 1 año, don Franklin. Vale. Entonces, necesito que me ponga el depósito más el primer mes. Generalmente así es, ¿verdad? Sí. Viene el fulano y no te pone el depósito ni el primer mes. Y te dice, mire, estoy jodido, me pasó esto. Entonces Franklin, de buena gente, le perdona eso. Pero viene el segundo mes, se supone que iba a poner depósito, primer mes más segundo mes. Y otra vez, mire, estoy jodido, que no sé qué, que no sé cuánto. Al tercer mes, viene y le dice, mire, don Franklin, cree que solo le puedo pagar este mes. Y de aquí en adelante sí ya no me voy a atrasar. Y en efecto, paga ese mes y completa el año de arrendamiento. ¿Cuánto has perdido, Franklin? No, ya estuvo. Has perdido depósito y primer mes y segundo mes.
Esa plata ya no la vas a recuperar. Exactamente lo mismo ha pasado con ese pisto en las pensiones. Bueno, mira, lo de la AFP Cuscatlán, ¿tenés algo que te preguntaba? Perdón. Vaya, miren. Hagan números y hagámoslo sencillo el ejercicio. 1998, el 15 de abril de 1998, iniciaron operaciones 5 AFPs en El Salvador. Ajá. AFP Confía, AFP Crecer, AFP Máxima, AFP Pro Futuro y AFP Porvenir. ¿Cuántas AFPs existen actualmente? Solo 2. ¿Por qué? Ajá. Porque las otras 3 fueron absorbidas por estas 2. ¿Pero por qué? Ahí están las actas. Porque no alcanzaban las otras 3 a competir con el capital inyectado de las 2 más grandes. Entonces, ¿cuál es la razón principal de ese fracaso de esas AFP? Que no habían trabajadores. Dime tú, ¿cómo es posible? Y aquí viene, apliquemos los principios de Baruch Espinosa. Bien. ¿Quiénes están detrás de esa AFP? ¿De dónde vienen? ¿Y qué es lo que quieren? ¿Sí? ¿Quiénes están detrás? Ahí aparecen unos apellidos. Comiencen a hacer el rastreo de esos apellidos y entonces se van a dar en la sorpresa. Eso se los dejo de tarea. ¿Para dónde va? ¿Al mismo lugar o va para otro lugar? Simple y sencillamente, lo que puede pasar son 2 cosas. Uno, o fracasa desde su primer mes porque no hay trabajadores. No hay trabajadores. O sea, solo son 958,000 los que están mes a mes cotizando y ya están absorbidos por 2 AFP. Para que esta AFP sobreviva, necesita más de 1 millón de cotizantes. ¿Dónde los va a conseguir? Quitándose a los otros. Ahí viene el punto. Ahí viene el punto. Ahí puede suceder que la obligatoriedad de los empleados públicos sea para esa AFP mentada Cuscatlán, si acaso comienza a operar. Pero también puede ser que estas 2 AFPs ya huelieron algo. Aquí huele a azufre. Aquí huele entonces, toma, aquí te damos. Cuesta tanto nuestras acciones, va. Aquí te pago a vos, confía, aquí te pago. Ahí quédate vos con ese de chongue y ve qué diablos haces. ¿Verdad? Probablemente esos son los escenarios que no están al ojo público, pero que implícitamente es lo que viene a la vuelta de la esquina. Entonces, escucha eso, de la AFP Cuscatlán. Correcto. Entonces, que a usted no le quite el miedo la AFP Cuscatlán. Le voy a dar un tercer escenario que quizás, ¿verdad? Puede hacer que se dé, si es que llega a haber un milagro. Y si es que llega a haber un milagro, de esto acuérdese de lo que le estoy diciendo. Supongamos que estos babosos son más inteligentes y dicen, no, yo voy a salir al mercado después de aprobada la reforma. Pero vienen estos y le dicen a usted, mire caballero, mire señorita, si usted se afilia aquí, firmamos un contrato, usted y yo, en el que usted no solamente va a ser cotizante, sino que también accionista. Hasta yo, Franklin. Hasta yo voy y me afilio. ¿Por qué? Porque vamos a recibir dividendos. Sí. Vamos a recibir dividendos. Y eso ya cambia la cosa. Ahí también salimos jodidos porque es borrón y cuenta nueva. Le pones chelito a todo este robo que se ha venido haciendo. Ahora, antes y antes, ¿verdad? Y por eso, vos decís, entonces, ponemos otro circo, pero olvídese. Exactamente. Todo lo que perdió
se fue. Exactamente, entonces como podés ver, ¿a qué los he llevado ahorita a ustedes? A que descifremos qué es lo que está detrás de todo esto. Buscan distraerte, eso es todo. Buscan distraerte del cachimbazo que viene. Hay que entender el contexto. Por eso es interesante que usted, no sé, o sea, leer, amigos y amigas, no debe ser un castigo. Si a usted no le gusta leer, sea estratégico. No se complique la vida. Lea una página al día, nada más, o 20 líneas. Después de una semana, 21 líneas. Después de 3 semanas, 22 líneas. El punto es que va aumentando paulatinamente hasta que ya logre leer un libro. Sí, pero, bueno, lea a Baruch Spinoza, léalo. Baruch Spinoza, así se llama. Y el otro que le recomiendo que lea es Friedrich Nietzsche. Y se va a dar cuenta que la sabiduría va a llegar a su mente y usted va a ser verdaderamente libre. Y nadie le va a dar paja. Consejos. Mira, tremendo esto. No sé, una reflexión de cierre, pero te quiero hacer una pregunta así rapidita, Patricio, porque acaba de pasar y vos estos datos los manejás. La encuesta de la UCA tocó y pone que el tema económico es el más complicado. Habla de que la percepción de la gente es que ahí por el 70-74% de la gente dice que el desempleo ha aumentado o está igual. 9 de cada 10 ven que la economía está estancada o va para atrás. O sea, la situación económica, ¿cuál es tu valoración de la encuesta? Y con este estudio que has hecho, ¿cómo lo resumirías? Pero insisto, que lo entienda desde el vendedor informal hasta el académico de la universidad, el catedrático, ¿verdad? Tratar de ser lo más minimalista posible en la explicación. Fácil. Esos porcentajes altos de personas insatisfechas económicamente son desde el 2019, tomando en cuenta el inicio de este gobierno. No han bajado. ¿Dónde está el milagro? ¿Dónde está el milagro económico que han prometido? No existe. Entonces, ¿para quiénes se gobierna? Para un puñado de ojos locos, ¿verdad? Desquiciados mentales, que son cheros y cheras, que eso sí, están, venga para acá, vea, engrosando sus bolsas a costilla de la miseria del resto. Eso es lo que está diciendo esa encuesta. ¿Y sabes cuál es lo más preocupante? Porque no se habla de eso. Y sería bueno que se hubiese un estudio al respecto, ¿verdad? Pero eso nos toca a nosotros. La banca privada. Nadie está hablando de que la banca privada ha dejado de prestarle a este gobierno. ¿Por qué crees que es? Por eso que dice la encuesta, que el panorama económico es adverso. Si Juan Pueblo en su sabiduría popular te está diciendo que no ha cambiado absolutamente nada, al contrario, va empeorando, desempleo, costo de vida, tema económico, etcétera. Entonces, esos son los primeros estornudos de una posible catástrofe de tu sistema inmune, ¿ya? Entonces, sobre esa base se tiene que revertir, pero no se revierte, ojo con esto, únicamente con el hecho de perseguir, ¿verdad? Y violentar a las personas que quieren ganarse la vida dignamente, excluidas del mercado laboral, estigmatizarlas, satanizarlas, no se consigue, sí, no se consigue pretendiendo vender la bondad de los proyectos inmobiliarios a costa de la depredación ambiental, de la contaminación, que es de donde dependen pequeños y microproductores de lo que se consume para vivir. Y también las fuentes hídricas, que es lo que necesitamos como elemento vital. Tampoco se consigue, ¿verdad? Haciendo oídos sordos a las voces de las personas que han hecho sus respectivas propuestas para la mejora de las condiciones económicas, del ingreso del salvadoreño, de la capacidad adquisitiva, del respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que está reflejando las encuestas. Dice Itan, entonces el plan económico que sorprendería al mundo con el despegue económico fue otro cuento más, desde tu lógica.
acordémonos que por algo que sí son buenos estos es para meter narrativas en la mente de las personas. Para eso sí son buenos. Mira, pero Patricio, ojo, ajá, es que yo, como esto genera inestabilidad, inseguridad, vos has mencionado que los privados ya no le prestan al gobierno. La gente, lo que tienen, pues, lo que tienen, lo alcanzan todavía a tener un poquito en los bancos. ¿Crees vos que se vaya dando este tema del corralito? ¿Crees que la gente va a ir sacando? ¿Crees que la gente tiene seguridad, certeza? Ayer o antier nos decía Juan José Ortiz que son más de 12 cooperativas las que están en igual condición de COSABI. Entonces, todo este esquema es una cosa complicada y francamente eso yo no creo que eso te genere condiciones, certidumbre para que inversionistas vengan y pongan millones de dólares en este país con todo esto que se está moviendo. Entonces, ¿cuál es tu valoración sobre eso? Tú lo has dicho, el maestro Juan José Ortiz, lo que en pocas palabras ha dicho es que el corralito no es que pueda ser que se dé, ya se está dando, ¿verdad? Con el hecho de que 12 cooperativas hayan sido quebradas y la gente que tenía su pisto ahí no acceda a su legítimo dinero. Entonces, todas esas condiciones, más el tema del gran nivel de deuda, la corrupción que se ha investigado y se les ha comprobado, la acumulación de riqueza en pocas manos, en un círculo cercano y privilegiado a los que están en el poder, entre otras cosas, lo único que genera en un país es inseguridad jurídica. Bajo esas condiciones, el empleo real y de calidad jamás se va a ver en el país. Porque tú lo dijiste, los inversionistas no vienen en esas condiciones. No vienen, no ponen ni 5. Viene lo sumo un baboso inexperto. Es más, fíjate cómo son las cosas. Está tan sectarizado la empresa privada en este país que el mayor porcentaje de concentración de riqueza ni siquiera tiene un proyecto de desarrollo del país como para aperturarse y cotizar a la bolsa de valores de El Salvador a fin de que pueda dinamizarse en el corto y mediano plazo la economía, capitalizando estos grupos corporativos empresariales por medio del dinero de Juan Pueblo. Es decir, ¿dónde ves vos al grupo Simán, al grupo Poma cotizando a la bolsa de valores para que Franklin, Patricio puedan comprarse unas 100 acciones de ese grupo y tener una porción del pastel? Ese es el problema, ¿me entendés? Por un lado, inseguridad jurídica, y por el otro, el que tiene la plata, que podría aportar un cambio estructural al modelo económico, está sectarizado. O sea, poco o nada le importa el beneficio colectivo. Ese es el punto. Bueno, cerramos con esto, Patricio. Pero Bukele tiene 8 y sigue potente. Y el país, o por lo menos según las últimas encuestas, aplaudiendo. Y todo esto, ¿dónde queda? ¿Cómo? Ya esta es más lectura política, con esto cerramos. ¿Qué le pasa al país? O sea, te están sacando el dinero casi de tu bolsa. Ya ni el abajo de la almohada está seguro. ¿Dónde sigue aplaudiendo? Bukele se va a reelegir, va a tener la cantidad de alcaldes, diputados. ¿Cómo cruzas estas dos realidades? ¿Cómo contrastas esto? Bueno, un fulano con las características de en un país como Japón, ni en sueños llega a ser presidente, para empezar. Entonces, en un país que tiene promedio de educación 7º grado, que eso ya es una prueba de retraso, es fácil gobernar si quieres ser buena persona, pero también es fácil gobernar si sos corrupto. Entonces, ahí tenés la respuesta. Por eso, tiene 8 puntos y puede ser que suba más, ¿ya? Porque acuérdate que ese 8 puntos y fracción se hizo antes de la quincena 25. Sí. ¿Ya? Cuando se haga una encuesta. No, antes de los despidos, antes de lo de Marsella, o sea, fue todo eso. Sí, todo eso. Pero por eso la razón de la quincena 25. Por todo ese deschongue. Correcto.
¿Por qué? Porque necesitas que esa nota suba más de cara al año previo a las elecciones. Señoras y señores, esto es milenario. Lo hacen todos, los corruptos, los dictadores, los asesinos, todos lo hacen. Así, manipulan. Se llama primado negativo. ¿Verdad? Problema, reacción, solución. Esa es la estrategia de ellos para mantenerte dormido. Ahí serás tú, que me estás viendo, que me estás escuchando, el que decide si te dejas esclavizar o no por la narrativa. ¿Quieres ser libre? Bueno, ya te di las claves. Comienza leyendo 20 líneas diarias y vas aumentando hasta llegarte a leer un libro. Y evita, por lo que más quieras, prestarle atención a ese fulano. No lo sigas. Si todo, al final de cuentas, todo lo que sale de la boca de ese tipo es pura basura, ¿ya? Yo, por ejemplo, las cadenas nacionales, a mí poco nada me interesan. En Twitter, en las redes sociales, ni siquiera me aparece porque a mí me da asco eso. Yo soy libre, ¿me entendés? Entonces, yo solo veo contenido que me nutre, que me aporte valor. Deje de ver novelas, deje de ver noticias, ¿verdad? Si tiene sus hijos, dele tiempo de calidad a sus hijos, edúquelos, ¿verdad? Si usted es religioso o algo así, ¿verdad? Realmente defienda su fe, defienda su familia, ¿verdad? Y concéntrese, enfóquese en usted mismo, en ser libre usted, y se va a dar cuenta que lo que ese fulano diga o deje de decir, a usted le va a valer madre. ¿Por qué? Porque usted es libre. Consejo sano. Gracias, Patricio. Te agradezco la plática y aquí la gente te está diciendo, gracias, Patricio, excelente catedrático, dice Alvariño. Esta dictadura va a convertir al país en el segundo Haití. Dictadura ladrona y mega corrupta. Enfóquense, dice. Vaya. Buenas noches, Patricio. Gracias, te agradezco. Vamos a estar pendientes. Vamos a estar pendientes porque este tema está en stand-by, ¿verdad? Todo está escondido. Y vamos, ojo con lo que dijo Patricio ahora. Cuando arranque el concierto de Shakira, van a empezar a hacer todo el tamal y a desarmar la cuestión. Ojo con eso, para que estén pendientes, querida comunidad. Y nos ha dejado la tarea. 20 líneas, después otras 20 líneas, te llegas después duplique las 80, ya después 2 páginas, 8 páginas y empezamos a avanzar. Eso necesita el país. Totalmente de acuerdo contigo. Buenas noches, Patricio, te agradezco. Nos vemos mañana, querida comunidad. Nos vemos mañana. Vamos a estar con Marvin Aguilar en el barcito a las 8 de la noche. Quiero pedirle a Marvin que nos dé, yo este tema lo estoy recopilando, investigando, ordenando, pero quiero que nos hable del caso Epstein. El impacto que este caso, con este revelador nuevo componente de información que ha salido, es un impacto durísimo a la imagen de Trump. Y ahí aparece una cantidad enorme de políticos, de empresarios, aparece Elon Musk, ahora se ha confirmado. Y mire, hay historias, o por lo menos las que yo he estado encontrando, macabras, asquerosas. Es impresionante lo que se mueve detrás de este mundo del poder, del dinero. Hombre, mañana hablamos de eso. Ojo, ¿por qué? Porque esto tiene vinculación directa con lo que está pasando en el país, sin duda alguna. Este caso Epstein va a golpear durísimo en toda la parte estructura, en toda la subestructura y la estructura del movimiento MAGA, del mismo Trump y de todo lo que se mueve alrededor de este grupo de poder. Es durísimo lo que está pasando, así que mañana los invito, mañana 8 p.m. conversamos con Marvin, vamos a tocar otros temas, por supuesto vamos a tocar otros temas. Agradecerle a Patricio por esta excelente charla, me encanta porque Patricio no nos pone tiempo, ahí lo estiramos y ahí se queda con nosotros. Excelente plática, gracias por compartir, gracias por sus likes, gracias por
preguntar, comentar, reaccionar. Fíjese que yo he estado viendo, hoy me gustó el chat, estuvo bastante limpio. Aparecieron un par ahí, pero en general, buen debate, buen análisis. Creo que así es. No sé si Ingrid va a tener programa ahora, pues dominguito, está haciendo frío, pero y allá me imagino que va a estar más heladito, Ingrid, porque aquí está heladito, pero no como allá. Me imagino que allá está entre unas 20 colchas para que no se te vaya, para poder calentarse un poquito. Bueno, si Ingrid tiene programa, nos vamos ahí. No sé si me avisan, porque no veo aquí. No logré ver si tenía programa Ingrid, pero si no, nos vamos a conectar. Vamos a conectarnos de todas maneras y revisamos si tiene programa Ingrid. Los espero mañana en las virales con Frank Gómez, mañana lunes. Ya arrancamos febrero, ya estamos en febrero. Y en la noche con Marvin Aguilar, lunes vamos a platicar con Marvin Aguilar, vamos a explorar a profundidad. Prepárese, porque este tema sí es duro. Y esto toca políticos de todo nivel. Va a ver usted qué cosa más asquerosa las que se han publicado ahora. Y que es impresionante lo que está... Ese tipo de personajes tomando las decisiones de una de las potencias más importantes del mundo y que está controlando a nuestros países. Ese tipo de personaje con una historia, con un pasado tan asqueroso, tan podrido, es impresionante. Mañana vemos eso. Los invito. Muy buenas noches. Que descansen.